capítulo 3. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ven, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés: he aquí que llego y yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad yo he visitado y he visto que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirás tu voz, e irás tú y los ancianos de Jehová, de los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diré: Jehová, el Dios de los hebreos, no ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Toma y cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Padre mío. Que tu mano poderosa esté sobre nuestras vidas. Úsanos, Padre mío. Glorifícate, Padre mío, en todo lo que hemos de hablar. Que sea tu Espíritu Santo tomando dominio y control, Señor, de mi ser, Padre. Quito mi humanidad para que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Quita toda distracción, Padre, en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento, los oídos espirituales de tu pueblo amado, Señor, y háblanos. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba pastoreando las ovejas de Yetro. Pero si volvemos un poquito antes y empezamos a leer, sabemos que Moisés fue rescatado del río Nilo, ¿sí?, por la princesa, por la hija del faraón de Egipto. Y lo dio a su mamá, ¿sí?, para que lo criara hasta que tuviera edad para poder llevarlo al templo. A egipcio, perdón. Entonces, así fue. Y Moisés fue criado como un príncipe de Egipto, con todas las comodidades, con todos los beneficios, tenía gente bajo sus órdenes,
tenía gente que él mandaba y ellos hacían lo que Moisés les decía. Moisés era un hombre preparado, era un hombre de guerra, había sido instruido, ¿sí?, por los egipcios en cuanto a su cultura, sabía la religión que tenían los egipcios, a qué dioses adoraban, amén. Pero su madre era la nodriza, ¿sí?, le enseñó lo que era la cultura hebrea, lo educó en la cultura hebrea, él entendía. Y un día dice que vio a un egipcio, ¿sí?, golpear a un hebreo, ¿sí?, y él, lleno de ira, fue y mató al egipcio. Y tuvo miedo y lo enterró en la arena, dice. Pero ese fue descubierto porque lo vieron los hebreos, lo vieron. Al otro día hubo un altercado entre dos hermanos y fue a querer separar para que no se peleen. Y ellos mismos lo acusaron. Dicen, ¿quién eres tú para estar justo entre medio de nosotros? ¿Quién te ha puesto como juez? ¿Qué? ¿Acaso no vas a matar como mataste al egipcio ayer? Así le dijeron a Moisés. Y dice que el faraón también se enteró y buscó matar a Moisés. Y Moisés huyó al desierto. Se fue al desierto. Moisés dejó Egipto y se fue al desierto. Y en el desierto encontró, ¿sí?, a las hijas de Yetro que iban a dar de beber a las ovejas, llevar agua. Y dice que había unos pastores que le altercaban con ellos y no lo dejaban, y él salió en defensa, ¿sí?, de las hijas de Yetro. Y pudieron darle de beber agua y fueron tan rápido que el mismo padre de ella le preguntó qué pasó, que vinieron tan rápido. Le contaron lo sucedido y le dijeron, ¿pero dónde están? No lo trajeron, que venga a comer con nosotros. Y así fue invitado Moisés a la tienda de Yetro. Y Yetro le entregó a su hija mayor para que sea esposa. Ahora bien, Moisés estuvo después en el desierto, como dice su palabra, apacentando las ovejas de su suegro Yetro. O sea que él se volvió de príncipe, de alguien que lo tenía todo, cuando quería un chasquidito de dedo y ya tenía los sirvientes ahí dando vuelta, ¿sí? Él quería un sanguchito de jamón y queso hacia él y ya le venía con el sanguchito y ya lo tenía, no tenía que hacer nada. Nada. Él mandaba a los esclavos, ay, tengo que honrarnos, me tengo que morir yo, pero andamos, morir por ti. Y se tiraban y se morían, porque eran orden que daban. O sea, él tenía todo. No le faltaba, no solo que no le faltaba nada, sino que tenía abundancia, riqueza, ¿sí? Y era un comandante que estaba en Egipto y lo que él decía se cumplía. ¿Entienden? Ese era Moisés en el pueblo de Egipto. Pero cuando él tiene que huir, se va al desierto. Y en el desierto empieza otra historia. En el desierto ya tiene que trabajar por su sustento. En el desierto ya encuentra su mujer, ¿sí?, que le da Yetro, y ya empieza a formar una familia. Y dice que tuvo 40 años apacentando las ovejas de su suegro. Y cuando se cumplieron los 40 años, cuando Dios se le revela, como una zarza ardiente. ¿Qué es lo que te quiero decir? Es que primeramente Dios, es lo que hablábamos recién, te va a hacer pasar un desierto, en donde te va a enseñar, en donde te va a educar, en donde te va a mostrar cómo te trabaja un siervo de Dios, en donde Él va a querer, una vez que Él te empieza a moldear ese carácter, una vez que Él empieza a moldear tus pensamientos, en donde empieza a ser la vasija, ahí se te va a aparecer. Ahí en un hecho sobrenatural se va a dar a conocer cara a cara. Lo vas a tener ahí tan palpable, ¿sí?, que hasta vas a tener como temió Moisés y se cubrió el rostro. Pero le dijo, sácate el calzado porque este lugar santo. Te va a cambiar los calzados también. Porque te vas a entender que la tierra donde tú estás es santa. Porque Él es santo. Y en el desierto Dios lo llevó no es lo más bajo, pero un pastor se tenía que alejar, ustedes saben, ¿sí?, de donde estaban sus tiendas, su lugar, y a veces por días o semanas. Y sabemos por lo que relata David, ¿sí?, cuando antes de enfrentar a Goliat, que le dice al rey Saúl, le dice, yo cuando pastoreaba las ovejas de mi padre, me tenía que enfrentar ¿a quién? Leones, osos,
alimaña que hubiera en el desierto. Tenía que pasar frío, tenía que pasar calor, ¿sí? Tenía que pasar noches en vela. Yo no sé, en ese momento no había la almohada esa para la cervical que tiene así de maldita para ponerse, no. Apoyaba la cabeza en la tierra, apoyaba la cabeza en el medio de la ropa, en una roca, y con un ojo dormía y con el otro miraba. No sea que de noche viniera alguien a querer devorar las ovejas. Mire de dónde nos sacó de la comodidad de Egipto y lo llevó al desierto. Dios muchas veces a nosotros nos va a llevar al desierto para sacarnos de la comodidad. Porque a veces estamos muy cómodos donde estamos. A mí me toca juntar los palillos y de ahí no me muevo. Bueno, junto los palillos, hago mi trabajo, gloria a Dios. Lo sacudo un poquito del colegio y listo. Pero Dios no nos quiere solo para los palillos. Entonces Dios va a empezar a sacudir tu vida y mi vida para que salgamos de nuestra zona de confort. Él lo tenía todo, pero Él tenía un propósito más grande con Moisés, así como lo tiene contigo y conmigo. Él tenía un proyecto espiritual que ni siquiera Moisés se imaginaba. Yo creo que antes de que Moisés matara a este egipcio, él tenía pensado ya en su vida que iba a morir en Egipto, que iba a seguir siendo el príncipe, que su hermano iba a heredar el trono, obviamente, y él iba a estar ahí, que iba a tener familia ahí, que iba a tener sus hijos ahí. ¿Me entiendes? Y Moisés se preguntaba esto. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, ya está, yo ya soy líder de tal cosa, ya tengo un grupito, ¿sí? Ya me muevo acá, voy a limpiar cada 20 días la iglesia, ya está, ya estoy bien. Oro una vez a la semana, ayuno una vez a la semana. Oro tranquilo en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Lo empezamos a chachar. Lo empezamos a adormecer en el lugar que estamos. Lo empezamos a quedar en nuestra zona de confort, ¿vio? En nuestra isla. No nos metemos en otro lugar porque hay cosas desconocidas, no queremos meternos. Pero nos quedamos acá y no nos movemos, porque acá estamos bien, estamos cómodos. Conocemos todo lo que se mueve a mi alrededor. Y lo tenemos todo sincronizado. A las 10 de la mañana ya viene el demonito de división. A este ya lo tengo calado, ya. A las 10 entonces 10 menos 5 empieza a orar. ¿Sí? Al mediodía, y ya va a venir la hermana con su queja. A ver, ahí viene el mediodía la hermana con la queja y todo. Entonces ya la tenemos calado. Pero Dios dice así, no. No son las cosas así. Si tú te quedas en ese confort, te vas a terminar perdiendo. Si tú te quedas en ese confort, lo que yo quiero darte, no vas a llegar nunca. Si tú te quedas en ese confort, las victorias que tú tienes que tener en el nombre de Jesús, nunca las vas a tener. En vez de avanzar, vas a retroceder. Porque cuando tú veas que tú te quedas en tus islas, apartado de todo el mundo, pero veas a los demás crecer, y tú se sigues quedando en esa isla, y encima esa isla va quedando deshabitada, y va quedando sola, y se va marchitando las flores que tenía, ya se empieza a caer la palmera, ya no empieza a dar fruto. Tú vas a retroceder porque vas a empezar a decir primero, ¿qué hice con mi vida? Segundo, Señor, ¿qué pasó? Tercero, va a venir el enemigo y va a plantar semillitas de odio, de rencor, de celo, de contienda. Porque tú no te moviste, porque tú te quedaste ahí. Entonces nunca vas a llegar a tu propósito, nunca vas a llegar al propósito que Dios tiene contigo. Entonces Dios lo manda, lo saca al desierto y lo tiene pastoreando 40 años. 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, ni siquiera eran de él. Pensaría, bueno, esto va a ser mi heredad, cuando muera el muchacho de mi suegro. Aquí amo tanto, va a quedar de heredad para mí. Pero no eran de él. No eran de él. Él tenía que trabajar día a día laboriosamente por algo que no era suyo. Pero en el interior Dios estaba trabajando, moldeando su carácter, moldeando su pensamiento, preparándolo para lo que venía para él. Cuando llegó el momento oportuno, porque cuando sabe que Dios llega a tiempo siempre. Amén. Cuando llegó el día especial, Dios se le reveló de manera visible.
Él miró y vio que una zarza se prendía a fuego un árbol y no se consumía nunca. Entonces, por su impulso, por su carácter, fue a ver qué pasaba. Y cuando está acercándose la cerca y Dios le habla, Moisés, Moisés. Y él tuvo temor. Temor de Dios, se cubrió su rostro. Por Dios le dijo, sácate el calzado, se sacó el calzado y escuchó el plan de Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Volver a Egipto. Volver de donde él había huido. Volver donde él había matado y huyó por miedo, por su vida. Tenía que volver para liberar al pueblo de Dios. Pero él lo que no entendía que iba a volver, pero no solo. Se iba a ver acompañado de Dios. Se iba a volver acompañado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú tengas que volver a liberar una batalla, acuérdate, tú no estás solo. Tú no estás sola, vas a volver a batallar, pero Dios se va a estar contigo. El Señor, el Rey de Reyes, es el que va a pelear por ti, que va a pelear por mí, y Él te va a dar la victoria. No conforme con eso, le preguntó, pero todo muy lindo, pero a ver, imagínense en esto. Una zarza ardiendo que no se consumía nunca. Dios que te habla, porque te estaba hablando el ángel de Jehová, algo sobrenatural. Y encima le pregunta, pero ¿quién me va a creer? ¿No estás seguro que yo vaya? ¿Quién me va a creer? ¿Quién le digo quién me mandó? ¿Por qué? Porque todavía tenía, cuando Moisés le pregunta eso, es porque él aprendió en la cultura egipcia que había muchos dioses. ¿Saben que en Egipto había muchos dioses? ¿Sí? Dioses para todo tenían. Lo saben. Y cada uno de ellos tenía un nombre específico. Entonces aún tenía cosas de la cultura, ¿sí?, egipcia. Entonces le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Porque yo no puedo decir, mirá, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, se me apareció una zarza y me dijo esto, esto y esto. Si él no hubiese tenido la cultura egipcia, no hubiese ido a los ancianos, como dijo Dios, hubiese hablado de los ancianos, hubiese creído. Porque siempre que se nombraba a Dios, era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Entiendes? Cada vez que se le aparecía, su tele para atrás. Siempre Dios, y después sigue hablando lo mismo. Siempre nombra a Dios como el Dios de Isaac, de Jacob, de Abraham. ¿Sí? Mismo Jesús nombra a Dios, como ustedes han dicho, me dicen, ¿por qué? Cuando moramos, ¿por qué hablan de muertos? Si no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Acaso no ha escuchado que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Es un Dios de vivos, no de muertos. Pero así todo fue encomendado y él preguntaba, porque aún había vestigio de lo que él había mamado, había aprendido y había vivido en Egipto. Así estamos usted y yo muchas veces. Aún hay vestigio de Egipto en nuestras vidas. Aún hay vestigio de este mundo que nosotros un día vivíamos y estábamos encadenados en nuestras vidas. Y muchas veces Dios quiere hacer cosas grandes y nosotros ponemos duda, nosotros ponemos circunstancias y ponemos hasta excusas para no hacer lo que Dios nos demanda. Porque después, si más adelante usted ve y busca, cuando ya no tenía más argumentos, cuando ya no tenía más excusas, se acordó, ay, pero yo tengo que ser un tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar así? ¿No hay otro mejor? ¿No hay alguien más experimentado para hacer esta obra? A partir de mañana va a salir del coro. Yo, no, ¿para qué? ¿No hay otro corista mejor? ¿No hay otro que cante más lindo? ¿No hay otro que se dedique a la vida de Dios mejor? Pero Dios se plació que fuera tú. La que confunde mi con ro, ro con fa, y ro no es una nota musical. Esa eligió para que sea la líder, pero la eligió Dios, no la eligió el hombre o la mujer. Entonces Moisés estaba así. Moisés le decía, pero yo soy tartamudo, no sé hablar, ¿cómo voy a hablar sentando? Se me traba la lengua. En su pequeñez de inteligencia, y mire que Moisés era inteligente, ¿sí? Él se habrá imaginado esta situación, está delante del faraón, te vengo porque él me allá. Él se
cuando hay cosas por matar, cuando hay cosas por lograr, lo primero que hacemos es vemos nuestra humanidad y nuestras limitaciones. ¿Cuántas veces vemos eso? Porque el mundo habla de expandirnos, de lograr nuestras metas, lograr nuestros sueños, no ponernos límites. Pero cuando te dicen no ponemos límites, pero yo para lograr mis metas tengo que tener cierto dinero, cierta estabilidad, porque después te empieza con esta tarjeta compras todo, menos la felicidad, pero la compras. Pero tienes que tener una tarjeta, y que no tiene tarjeta, ¿qué hacer? Si hay un límite. Después podemos hablar de la tarjeta, de todas esas historias, y te alcanza para comprar todo lo que te dicen ahí. Porque después cuando tú vas convencido de eso, no tengo límite, resulta que tú tienes que ganar $2 millones por semana, por mes. Si no, no te alcanza. ¿Entiendes? Entonces él estaba mirando su humanidad, él miraba su condición, él miraba sus debilidades. Y decía, ¿cómo voy yo ante Faraón? Que encima él conocía al Faraón. Él conocía quién estaba de Faraón, porque era el otro príncipe que estaba con él. ¿Entiendes? Él lo conocía. Sabía que el Faraón padre había muerto y había asumido Ramsés. Y Ramsés se crió con él. O sea que él lo conocía. Pero él miró su humanidad, tuvo miedo, tuvo temor. Temor primeramente de que no le creyeran que Dios lo había mandado. Por eso pidió el nombre. ¿Quién me manda? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Y después tenía miedo de enfrentar a aquel con quien se había criado y ponía la excusa de la forma de hablar, de la forma de decir las cosas. Quizás nosotros estamos igual que Moisés muchas veces. Cuando Dios nos demanda hacer algo, cuando Dios nos demanda asumir un lugar, cuando Dios nos demanda hacer algo que nosotros nunca nos hubiese imaginado de poder hacerlo, lo primero que le ponemos a Dios, mi humanidad. Tengo un sentir de venir y tocar el teclado. Yo quiero estar acá y tocar el teclado. Dios me dijo, vas a ser tecladista, pero yo toco así. Te desafiné en tu cara. Te dice tocar y empiezas a tocar acá. Dice, yo no, ¿cómo no? Aprende. Preguntá, Señor, ¿tú quieres que esté acá? Tú me demandas estar acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar para lo que Dios me llamó. Dejar mi confort, ¿sí? Para que Dios me ponga en un lugar donde yo tengo que buscar, ¿sí? El camino para poder llegar a hacer lo que Dios me demanda. Atravesar ese desierto de aprendizaje, porque no vamos a agarrar la cabeza, porque no vamos a entender muchas notas, porque no vamos a equivocar de tecla, porque vamos a entonar distinto, hasta que Dios empieza a trabajar y Dios empieza a madurar ese talento que puso en mí y empiezo a tocar acordes. ¿Me entienden? Entonces Dios te saca de esa zona de confort como lo sacó Moisés y los manda a hablar con el Faraón. Y le dijo, tantas excusas puse, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Acaso yo no conozco a Aarón, que es tu hermano y que habla bien? ¿Acaso yo no lo conozco? Bueno, vaya Aarón para hablar por vos. Quiero que me busquen la Biblia. ¿Cuántas veces habló Aarón al Faraón? Es más, Dios le dice, esa es la mejor estrategia, el estratega es mejor. Dios le dice a Moisés, vamos a hacer esto, yo conozco a Aarón, yo lo formé, yo sé quién es, él habla muy bien, muy educado, tiene muy buena palabra, o sea, él va a hablar por vos, pero vamos a hacer esto, yo te voy a decir las cosas a vos, y vos se las transmitís a Aarón, para que Aarón se la transmita al Faraón, ¿sí? Vamos a hacer un teléfono, ¿sí? Y entonces, ¿qué dijo? Sí, vamos. Cuando llegó allá el Faraón, el que habló fue Moisés. No sé si hay una vez sola que habrá hablado Aarón con el Faraón. Dios te empuja a tu destino.
Dios te abre las puertas a lo que tú tienes que hacer. Dios hasta te sacó de la estantería para que tú llegues al cometido que Dios quiere. Pero he aquí que Dios tenía un plan mucho mayor para Moisés. Moisés pensaba, bueno, voy yo allá con todos los miedos, bueno, ahora estoy más confiado que va mi hermano. Hablamos, hicimos todo, le dijimos todo lo que tenía que decir Dios, pasaron las pandemias. Plagas. Las plagas, ahí está, pasaron todas las plagas, el pequeño dijo, bueno, saldremos, listo, porque encima de eso Dios te dice los planes, yo voy a endurecer el corazón del faraón, no lo va a dejar salir así nomás, pero yo voy a demostrar mi brazo de poder, para ver el poder que yo tengo, que para que vean que Dios es el que lo liberó, ¿me entiendes? Dios hasta eso, los planes te comenta, te dice cómo vas a hacer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer Él. Hasta eso le dijo a Moisés, no tenga temor, no tenga miedo, porque yo le voy a endurecer ese corazón. Porque van a ver que Jehová es Dios de dioses, que no hay otro como Él, que tiene ese brazo extendido y fuerte, y no va a haber nada ni nadie, ni sus dioses falsos que puedan hacerme frente. Porque Dios es así, Dios te habla y Dios te dice esos planes que tiene para Él. Entonces Moisés pensó, bueno, vamos por Faraón, que endurecerá un poquito el corazón. Dios pelea por nosotros y nos vamos tranquilos, ¿sí? Nos vamos tranquilos con todo el pueblo, ¿sí? Pero Dios, y pensó listo, ya ahí terminaría mi trabajo. Pero Dios tenía algo más grande para Él. Él tenía que iba a ser el profeta que iba a ver cara a cara a Dios. No hubo un profeta como Él. Él pensó en algo maravilloso de Dios y Dios tenía algo preparado glorioso para Él. Él dio en el dedo de Dios, le escribió en la roca los 10 mandamientos, ustedes saben, y se lo entregó en mano a Moisés. Él subió al monte, ¿sí? A hablar con Dios y estar cara a cara con Dios 40 días y 40 noches. Y el pueblo pensó que se había muerto, y dijo, ya no baja más este hombre. Y cada vez que venía el encuentro con Dios, dice que su cara resplandecía, destellaba luz. Por eso tenía que cubrir su rostro. Era el Dios que le hablaba a Moisés, y Moisés le hablaba al pueblo. Cuando su hermano y su cuñada murmuraron contra él, diciendo, ¿acaso Dios no nos habla a nosotros? Le vino lepra. ¿Y qué hizo Dios? Moisés orará por ti, para que te salve. ¿Qué es lo que te quiero decir? Tú eres un Moisés. Tú eres un Moisés que Dios te va a utilizar para salir de Egipto a vos y toda tu familia. Que va a utilizarte para liberar a tu familia de la esclavitud de Egipto. Pero va a endurecer los corazones para demostrar el poder que aún tiene Dios. Que no se debilitó y que no cambió, que es el mismo Dios de Moisés. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Él hace temblar a los valles, que hace temblar las montañas, que la naturaleza le obedece, que toda la creación le alaba. Pero tiene que salir de tu zona de confort, porque es muy fácil sería, Padre, levántalo a mi esposo para que vea que yo estoy a punto. Sería genial, bárbaro. ¿O no? ¿Qué? Padre, tengo que conseguir trabajo, mañana me voy a trabajar, me contrato para $10,000 mensuales. ¡Pum! Tenemos el trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios cuando lo conseguí, después pasaba un tiempo en tu zona de confort. Esto empieza a trabajar. Vuelve a Egipto, como volvió con Moisés, a pensar, y esto por mi fuerza, y esto por mi inteligencia. Fui yo. ¿Entiendes? Por eso hay cosas de Egipto que aún tenemos, como tenía Moisés, arraigadas en nuestra vida. Por eso la mano de Dios aún no se puede presentar totalmente y hacer ese cambio que quiere hacer en nuestras vidas. Este no cambia más. El pelonero nunca va a venir. Que Dios arregle como me voy. Y tu desierto para pasar y llegar a Él y decir, Señor, es tu siervo, orar, ayunar. Para
para que Dios se glorifique en su vida y después de pasar el desierto llegue, ¿sí?, el día de la bendición, que tu esposo o tu esposa venga a congregar, tus hijos estén congregando y sirviendo al Señor sobre todas las cosas, con lealtad, con fidelidad, como lo hizo Moisés. Tú eres un pequeño Moisés en esta tierra. Tú eres un libertador. Y si tú estás aquí porque Dios te cogió para liberar zona, para liberar barrio, para liberar vecinos, para deshacer toda obra de maldad. Porque ahí Moisés se peleaba cara a cara, carne con carne, pero después sabemos que todo esto es espíritu. Cuando viene el Nuevo Testamento se pone esto es espíritu. ¿Y a dónde Dios lo mandó a Moisés? A Madián. ¿Por qué no lo mandó? No, a Madián. ¿Y Madián sabe lo que significa? Madián en hebreo significa altercado, discusión, pleitos, contiendas. Mira la tierra donde la mandó. ¿Cuánto está en la tierra de Madián? Donde hay altercado, donde hay peleas. Ahí Dios te mandó y te plantó para empezar a trabajar con tu vida, para empezar a moldear en tu carácter, para empezar a confiar en ese Dios de poder que tú tienes, para empezar a ver los milagros de Dios que hace en tu hogar, en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tu vecino, a empezar a ver esos milagros que Dios hace en tu matrimonio, levantándolo, fortaleciéndolo, uniéndolo, siendo una sola carne realmente, bendiciendo a tu esposo, bendiciendo a tu esposa, cuidándose uno al otro. Cuando antes daban vuelta a la carne y no decían nada, hoy empieza a forjarse esa unión. Hoy empieza a forjarse esa palabra donde se cumple que será una sola carne. Pero Dios te tiene que mandar al desierto. Dios tiene que ponerte en el desierto, que tiene que empezar a pelear con esas alimañas, con esos osos, con esos leones. Dios tiene que moldar tu carácter, ese carácter de triunfar, ese carácter de siervo y sierva que todo le cree, que para Dios nada es imposible y para el que cree todo le es posible. Empieza a creer, empieza a visualizar. No chiquito, grande. Mi esposo, el marido, no voy a decir mi esposo por sí. El marido, ¿sí? No quiere venir a la iglesia, el marido se opone, el marido. ¿Sabe cuántas veces me dijeron cuando yo lo venía? Debe tener un gran ministerio, y decía. Otros me decían anticristo, pero otros decían que ministerio grande, que el enemigo no nos suelta, que uno se... Oremos, ayuden, clamen al Señor, clamen al Señor. Porque nos han enseñado que no podemos ayunar por otro. La palabra de Dios está mandando a ayunar a todo el pueblo. ¿Para qué? Entonces podemos ayunar por otro. Ayunen y clamen por su marido, clamen por sus mujeres, clamen por sus hijos. Que a medida que usted ayunan y claman, Dios también trabaja en su vida. No se contaminen ni se pongan en zona de confort. Y bueno, él no quiere cambiar. Y bueno, ella no quiere cambiar, no quiere morir. Esa es la zona de confort nuestra. Yo ya hice todo, ¿qué hiciste? Y oré. ¿Cuánto hace que oraste? Al mes 3 o 4 veces, porque no me acuerdo. Bueno. ¿Sí? Pero cuando tú te pones realmente con el temor de Dios, en frente a esa zarza ardiente, a tener ese encuentro cara a cara con Dios, y empiezas a clamar a Dios por la bendición que Dios le ha dado tuyo, sea tu mujer, sea tu marido, sea tus hijos, sea tu vecino, vas a ver la mano del poder de Dios. Y muchas veces va a endurecer el corazón para que tú sigas orando, para que tú sigas clamando, para que tú veas el poder que Dios puso dentro tuyo, pero que no es tuyo, es de Él. Muchas veces nos llega nuestra bendición y victoria porque aún no entendemos del todo que el poder, la autoridad es de Dios y no nuestra. Que el que hace la obra es Dios, no nosotros. Entonces aún no llega la bendición y no llega la victoria porque no entendemos esto.
ascienden es porque nuestra inteligencia y nosotros nos sacrificamos. No porque Dios está de nuestro lado y nos dio gracia delante de otros para poder nosotros estar en ese lugar. Porque antes de ti y antes de mí hubo otros que desecharon para que tú, como hijo de Dios, estés en el lugar donde tengas que estar. Dios bendice a su pueblo. Amén. Dios le da grandes cosas a su pueblo. Amén. Dios tiene un destino espiritual para ti mayor de lo que tú piensas, sueñas y aunque anhelas. Muchas veces anhelamos, yo quiero tener mi matrimonio, ¿sí?, en la casa de Dios para servir a Dios. Y ese es todo nuestro sueño. Y ese es todo nuestro sueño. Pero Dios te dice, sueña más. Porque no solo voy a darte el matrimonio, no solo va a darte tu hogar, no solo van a servir, sino que van a haber maravillas que voy a hacer con ustedes. Esto no se termina acá. No es solo conquistar mi hogar. Tenemos que conquistar el vecino del lado, del frente. Aquel que nos tira piedra todos los días. Aquel que nos insulta todos los días. Aquel que no nos deja pasar todos los días. Hay que conquistarlo. ¿Y cómo lo voy a conquistar? Con el Espíritu Santo. Con Dios. Saliendo de nuestra zona de confort. Dejar de pensar que como cuando estaba en Egipto me dio una cachetada en el fondo 5. Y yo lo elimino enseguida. Un llamadito y desaparece del barrio. No, ya eso no más. Dios quiere tener un encuentro contigo. Y muchas veces va a utilizar los medios, aunque parezca duro, pero usa los medios para arrimarte a que tú tengas ese encuentro. Al Moisés lo quitó de Egipto de un ondazo. Le agarró el celo porque estaban pegándole, maltratando a un hebreo que era su hermano. Su hermano era hebreo, no carnal. Y fue y lo mató. Impulsivo y violento. Y después, cuando Dios trata en ese desierto, después que pasan los 40 años, después que pasa y ve la zarza y tiene un encuentro cara a cara con él, cuando va y liberta y hace la voluntad de Dios de traer de Egipto al pueblo de Dios y hacer cruzar el mar en seco y alimentarlo, la palabra dice que Moisés, que era el hombre que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Dios te quiere así, manso. Jesús, ¿qué dijo? Soy manso como la paloma, pero astuto como la serpiente. No es ser hipócrita, Pero muchas veces y por la tanta clave sin confianza. No, eso no es ser manso. Buscar la sabiduría de Dios, orar al Padre, buscar los caminos. Señor, tengo este problema, ¿qué hago? Muchas veces va a haber silencio porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero no quieres hacerlo. ¿No estás predispuesto a morir? ¿No estás predispuesto a morir a ti, a tu carácter, a tu boca, a tus ojos, a tu entendimiento? ¿No estás dispuesto a huir al otro? Muchas veces no estamos dispuestos. Y Satanás no tiene así. Este es mío, esta es mía. Y no nos damos cuenta que si no salimos de esa zona, podemos perder todo. Dios quiere hacer un Moisés de ti. Dios quiere hacer ese siervo y esa sierva que lo vea cara a cara. Que tenga la comunión tan fuerte con Él que brille en tu rostro el resplandor de su gloria. Dios quiere que te olvides totalmente de los artilugios que tú tenías en Egipto. Esa viveza no va con Dios. Esas cosas que traíamos del mundo para sacar ventaja tampoco va de Dios. Esa forma de reaccionar como reaccionan no va con Dios. Entonces nosotros tenemos que ir y rendirnos, sacarnos nuestros zapatos, sacarnos nuestras sandalias, que era que hemos caminado hasta el día de hoy. Es la que nos acompaña de Egipto hasta aquí. Descalzarnos, porque nosotros damos el lugar santo. Cada vez
vez que tú entras a tu aposento a orar al Señor, dice que Jesús vino y rasgó el velo y que todos podemos entrar ¿a dónde? Iglesia, ¿a dónde entramos? Al lugar santo. Todos podemos entrar. Antes en teoría creo que entraba el sumo sacerdote, ahora entramos todos. Pero necesitas sacarte los cansados, porque es un lugar santo. No sabes las respuestas, Dios te la va a dar a su tiempo. Dios te la va a dar. ¿Por qué pasó esto? Hoy no lo entendemos, pero más adelante lo vamos a entender. Más adelante vamos a ver la mano de Dios, cómo se movió a nuestro favor. No el favor del vecino, a nuestro favor. Hemos crecido espiritualmente, hemos ganado terreno, territorio que antes tenía el enemigo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi casa. Hemos logrado victoria que no nos dimos cuenta. Y Dios nos dio paz, Dios nos dio tranquilidad, Dios nos dio gozo. Antes me la pasaba quejando, ahora ya no me quejo más. Me gozo en cada situación, porque sé que el que se va a glorificar es Dios en mi vida. La paz de Dios no la regalo a nadie. La paz de Dios no se la vendo a nadie. No la cambio por nada en el mundo. Al Espíritu Santo no la cambio ni por todo el oro ni la plata que me puedan dar en este mundo. Porque tenemos que entender que todo lo que hay en este mundo es pasajero. La palabra de Dios dice que este mundo pasará, que las cosas de este mundo pasarán, más su palabra es la que va a perdurar. Dios le mostró en esos 40 años a Moisés que es el hacedor de su palabra. Lo llevó a la obediencia máxima a Moisés. Y a su vez que le mostró la obediencia máxima, Dios hacía milagros a medida que iba caminando. Imagínese usted que vaya caminando de noche y tenga la columna de fuego adelante suyo, que sea visible, porque era visible. Imagínese eso, imagínese que de día con el sol en verano abrasador y la nube para usted solo. Y va la nube cubriéndolo del sol. Imagínese esas proezas que Dios hacía en su pueblo amado. Imagínese que ese poder aún está. Y le puedo asegurar que la columna de fuego camina delante suyo. Que la nube de la gloria de Dios lo cubre cada día a usted. Que Dios está con usted hasta el fin de los días. Pero Dios va a mover la estantería. Dios va a sacarnos de la zona de confort. Dios va a empezar a mover porque quiere glorificarse sobre su pueblo. Él quiere demostrar el poder que tiene a su pueblo con el brazo extendido y fuerte, para que tú y yo le demos la gloria a Dios, para que tú y yo agradezcamos cada día nuestra vida a Dios, para que podamos ser sus discípulos, sus siervos, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Ya decir sí, hoy sí puedo decir todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Empezar a vivir la palabra de Dios como Moisés empezó a vivirla. A ver, fue un libertador. No se conformó Dios con eso, sino que fue el profeta que vio cara a cara y charló cara a cara con Dios. No fue solamente eso, porque Moisés, bueno, ya estoy interlocutor entre el pueblo y Dios. Es más, el pueblo quiso escuchar a Dios, sacarle ese privilegio, y el pueblo se asustó y dijo, no, nosotros no queremos escuchar más a Dios, que mejor que Dios te hable a vos, si tiene que morir alguien que mueras vos. ¿Vos no has pensado eso? Y vos lo decís a nosotros. Y le pareció bien, y Dios le dijo, sí, está bien, que así sea, así será, yo te voy a hablar a vos y tú le vas a hablar al pueblo. Era el interlocutor de Dios y los hombres. Lo que Dios le decía a Moisés, Moisés se lo transmitía a su pueblo. Le enseñó las ordenanzas, le enseñó los mandamientos, y mire qué grande que Dios hizo, y que fue el sueño más allá de Moisés, que los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió él, que es el Pentateuco, la ley mosaica, fue él. No solo Dios se conformó en darle el título de libertador de su pueblo, utilizarlo como libertador, de ser el profeta, de ver cara a cara a él,
aprendí, porque uno buscando las cosas de Dios también. Y se lo dije a los jóvenes ayer. Hay un video tan hermoso, donde un judío empieza a hablar, empieza a enseñar cosas, y te empieza a cambiar. Y en una tenía un candelero de 7 brazos, ¿sí? Que eso significaba, cuando estaba prendida, ¿sí? Que era la luz del mundo, la luz que alumbraba el mundo, el Espíritu Santo. Y que dice, miren cómo Dios hace que hoy en día, si bien no está, pero nosotros somos su candelero. Ese candelero somos nosotros. Esos 7 brazos se personifican en ¿qué? 2 oídos, 2 ojos, 2 fosas nasales y el centro de la boca. Entonces le explicaba que nosotros tenemos que cuidar el templo, así como cada día prendían, no dejaban que el fuego se apague, porque el fuego tenía que estar encendido constantemente. Con nosotros lo mismo. Entonces nosotros tenemos que ver qué oímos, qué miramos, qué olemos y qué hablamos, para que el fuego interno siga creciendo y siga prendido día a día. ¿Tú quieres ver cara a cara a Dios? Empieza a cuidar tu templo. ¿Tú quieres ver cara a cara a Dios? Empieza a cuidar qué escuchas. ¿Tú quieres ver cara a cara a Dios? Empieza a cuidar qué miras. Empieza a cuidar lo que hablas. Empieza a cuidar qué olfateas. Empieza a cuidarte. Porque con la pastora le enseñamos a los jóvenes qué es lo que está bien y lo que está mal. Y los jóvenes le pueden decir, ¿el anime está bien? Jóvenes están acá, no se me han ido. Silencio. Contesten los jóvenes, nosotros no. Sí, los jóvenes. Los jóvenes de edad, los jóvenes de espíritu no. Los jóvenes de edad. Qué bien. A ver, jóvenes, mirar el anime con todo lo que trae, que es lo que hablábamos, ¿es de Dios? ¿Eh? No. ¿Cuánto lo siguen viendo? Sí. ¿Cuánto lo siguen viendo? Les hablamos que un ídolo es lo que anteponemos a Dios. ¿Sí? ¿Cuántos ídolos tienen ante Dios? ¿Cuántos ídolos ponen ustedes ante Dios? ¿Y usted quiere saber cuántos ídolos tiene? Escúchese cuando usted pone las excusas no venir a la casa de Dios. Escúchese cuando usted habla de no venir a trabajar a la casa de Dios. Escúchese cuando usted dice no voy al ayuno. Escúchese cuando dice hay oración, no vengo. Fíjese en las excusas y usted va a ver cuántos ídolos tiene ante Dios. Luego puede decir, ay, pero si no importa. Si tú no tuvieras esos ídolos, tú vendrías corriendo a la casa de Dios a orar, a ayunar, a clamar. Tú vendrías a la casa corriendo de Dios a trabajar para Dios. Y no lo estoy psicopateando, porque usted sabe que si usted no quiere venir, yo no lo estoy diciendo a todos, yo le mando un mensajito, vení. Pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Los líderes y ministros tengo que decirles. Por algo son ministros y son líderes. Si no, siéntese, sea oveja. Sea oveja. Si usted no está dispuesto a morir su tiempo para hacer las cosas de Dios, venga, hable, siéntese, no hay ningún problema. Salir de la zona de confort es fácil, echarle la culpa a un tercero. Es fácil escucharle a un hermano, echarle la culpa a un hermano. Es fácil escucharle al líder, es fácil echarle la culpa al pastor. Es fácil echarle la culpa al tiempo. Pero cuando nos vamos a hacer cargo de nosotros, que aún Egipto vive acá, que aún Egipto mora acá, que hay rasgos que tenemos que eliminarlo y quitarlo de nuestras vidas. Nosotros no le vamos a preguntar a Dios cómo te llamas, porque ya sabemos cómo se llama. No le vamos a preguntar a Dios qué es lo que quieres que haga. Y Dios te va a decir, mi obra. Ser un hacedor de mi palabra, te va a decir el Señor. Ay, pero es difícil, Elisina, no puedo con el amor de Dios darme. Me dan ganas de matarla a veces. No importa. Yo te dije que con el amor ama a tu enemigo. Porque si tú amas al que te ama, estás igual que un gentil. ¿Y cuál es tu ganancia? ¿Cuál es tu ganancia? Ama a aquel que te hace la vida
por tu enemigo, ora por aquel que te hace la vida difícil. Entonces tú vas a ver el poder de Dios. Entonces tú vas a ver la grandeza de Dios. Porque Dios no solo vas a orar por esa persona, por esos hechos, sino que Dios te va a empezar a dar paz, amor, tranquilidad. Y venga quien venga, no te va a mover. Así pasó con Moisés. Dios lo empezó a enamorar, Dios le empezó a dar las cosas, empezó a tener un trato cara a cara, empezó a hablar con él. Se lo llevó 40 días, 40 noches, que todo pensaba que estaba muerto y él estaba hablando con Dios. Y Dios le estaba dando los 10 mandamientos. Y Dios quiere hacer eso con su pueblo. Tener esa intimidad. Nos lleva a ser hombres y mujeres de fuego. Que no lo pueden voltear, que no lo pueden quitar, que no lo pueden correr. Porque no va a venir el enemigo a querer tocar la llaga, a tocar para que nosotros salgamos de lo que Dios quiere y del propósito de Dios. Dígame usted, Moisés, ¿cuántos contratiempos tuvo? Desde que fue a buscar al pueblo, salió y casi llegó a la tierra prometida. Porque por una desobediencia Dios no se lo prometió y la hizo ver de lejos. ¿Cuántas cosas pasó Moisés? ¿Cuántas quejas del pueblo pasó Moisés? Que más le decían el pueblo, no había madurado, eran todos chiquilines, eran todos ovejas, le decían, ¿para qué no trajiste al desierto? No he sacado mejor en Egipto que comíamos carne. ¿Querés volver al lugar donde te pegaban latigazo y que si no hacía la producción te dejaban sin comer, te daban la sobra? A ese lugar quieren volver. Y eso venía y se quejaba delante de Moisés. Y Moisés, como Dios trató con él, y era el más manso de toda la tierra, ¿a quién iba? A Dios. Señor, tu pueblo tiene hambre, te está pidiendo carne, como si yo fuera Dios, sos vos. Y Dios le dijo, tranquilo, le vamos a mandar las codornices. Tienes hambre, quieren pan, le vamos a mandar maná. Y desobediente, porque le decían, cada día agarren para la cantidad que son, tanto peso, tantas porciones. Y había gente desobediente que había agarrado de más. ¿Qué pasó? Se abusaron todo. Porque Dios le decía que no iba a servir para el otro día, se iba a gozar. El único día que podían agarrar el doble eran los viernes, porque los sábados, como era el día de reposo, no podían hacer nada. Y Dios lo permitía y así la agarraban y el maná duraba. Pero cuando desobedecían y agarraban de más, el maná sí se aguzonaba. Empezaba a ponerse verde y se ponía a gusar. ¿Entiende? Mire lo que nos lleva a la desobediencia. En la parte espiritual, ser desobediente a Dios, se empieza a poner verde, color podrido en nuestra alma y empieza a haber gusanos. ¿Entiende? Y cuando esos gusanos empiezan a entrar, empiezan a hacer hoyo, esos gusanitos ponen más huevitos. Porque usted entra en la desobediencia, pero después con la desobediencia empieza a entrar otros, ponen otros huevitos en la desobediencia. Y así terminamos agusanados y espiritualmente muertos. Entonces, Dios te llama a hacer grandes cosas. Dios te llama a que Él demuestre el poder que Él tiene aún, a glorificar a Dios. No dé nada por terminado, no dé nada por perdido si Dios no le dice que está perdido. Y cuando Dios dice está perdido, porque significaba que no era para usted ni para mí. Que nosotros era lo que queríamos, insistiendo por algo que nunca fue para nosotros. ¿Entienden? Porque Dios nunca perdió una batalla. ¿Entienden eso? Usted es un Moisés. Usted es el que va a llevar la libertad a su hogar y a su alma. Usted es el que va a ver, hacer demostrar el brazo poderoso de Dios. El poder de Dios no es limitado, no se limitó ni bajó. Sigue siendo el mismo poder que tenía cuando hizo este mundo. Pasa que nosotros dudamos. Pasa que nosotros traemos otra mentalidad. Pasa que nosotros no sacamos las cosas que nos enseñó este mundo y nos puso dentro de nuestra vida este mundo. Eliminarlo por totalmente es ahí donde Jesucristo decía, es necesario volver a crecer. Que Nicodemo, siendo el maestro de Israel, no entendía. Pensaba que había que meterse vuelta en la panza de mamá. Y Jesús dijo, no es eso. El que es nacido por carne, carne es.
nacer. Cuando tú naces, no tienes conocimiento de nada. Cuando tú naces, te empiezan a enseñar las cosas. ¿O no? A medida que tú vas creciendo, vas adquiriendo sin conocimiento. ¿O no? No me dejen solo. Cuando tú vas adquiriendo conocimiento, tú vas explorando nuevas cosas, pero tú vas poniendo lo que te conocen, los vas poniendo por obra. Muchas veces ponemos el dedo en el enchufe y queremos nosotros traer nuestra propia comprobación. Papá dice, no ponga el dedo acá, no ponga el dedo acá, no ponga el dedo acá. Y dice, ay, ¿qué? Tanto que no me deja. A veces probamos eso, a veces dice, no vaya por acá, no vaya por acá. Pero la curiosidad, ¿no? Dice, pero ¿por qué no? Yo voy a ir a ver qué pasa. Cuando venimos con un frentazo acá decimos, entendí. Ahora sí sé por qué no tenía que estar ahí. Pero a medida que uno va creciendo, Dios le va mostrando, le va enseñando. Y a medida que uno va madurando, vendrán nuevos retos, vendrán nuevas luchas, vendrán nuevas glorias de Dios sobre ustedes y sobre mi vida. Porque hasta el día que partamos acá vamos a ir cambiando, vamos a ir muriendo y vamos a ir creciendo espiritualmente. Esto no se acaba, ya llegué a lo que quería, ya está, ¿no? Una vez que logramos lo que nuestro corazón anhela y lo que Dios quiere, Dios nos va a poner y decir, bueno, ahora ya está, ahora a servirme. Yo nunca entendí, las mujeres oraban porque los maridos vengan, los maridos vengan, los maridos vengan, y cuando el marido venía a donde culto, la que no venía era la mujer. Y uno decía, pero tanto oraste, tanto clamaste, para que venga el bombonazo de tu marido al lado y después tú lo abandonas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ya pensó que ya está, ya cumplí lo que tenía que hacer, ahora el sacerdote está ahí. Arreglate. Yo no quiero ir a orar, ahora te voy a hacer sufrir lo que vos me hacías sufrir. Andate a dormir a la casa del pastor, que el pastor te dé a comer. Otra vez a la iglesia, justo hoy que íbamos a salir. ¿Viste? Vos sos siempre el mismo, no me considerás, no me amás. Extremo. No me amás, no me querés. No me decís que me amás. Pero Dios quiere mostrar su poder. Lograste una victoria. Ahora, ¿sabes? Cuando tú logras una victoria, tú tienes que cuidar esa victoria. Tú la tienes que cuidar. Cuando tú compras un terreno, ¿qué haces? Lo cerca. Obvio. ¿Para qué? Para que nadie se meta. Cuando tú hace un tiempo que estás en la iglesia y tu marido viene, tu marido vas a ser un bebé espiritual. Sí. Otra vez a cambiar pañal y todo eso. Espiritualmente va a cambiar pañal. Y hay muchas cosas que tu marido no va a entender. Hay muchas cosas que tu marido se le va a escapar. Pero siendo un bebé, va a estar viendo todo y muchas cosas te va a decir verdad. Te va a decir verdad y que te va a doler. Como un niño, ¿ve un niño? ¿Puede decir mi mamá? No, ¿por qué? Porque me vi pegando. Duele. Claro, pero el niño dice la verdad o no dice la verdad. Vamos a la casa del tío David. No quiero ir ahí. ¿Por qué no? Porque no me deja jugar, no me deja hacer nada. Me toca estar sentado. No quiero. El niño dice la verdad. Entonces vos le vas a enseñar y el niño te va a decir, pero vos haces esto. Vos me venís a hablar a mí, pero vos haces esto. ¿Qué pasó? Entonces tú tienes que entender que el niño te va a decir la verdad también y tú vas a tener que cambiar. Vas a decir, sí, tenés razón, no estoy peleando. Tenés que hacerle entender a ese niño espiritual que no todo vas a cambiar de la noche a la mañana y que hay cosas que te van a costar más que otras, pero que hay que pelear y batallar cada día. Moisés peleó cada día. Imagínese cuando bajaba a Egipto con su hermano, las cosas que pensaría Moisés, los miedos que tendría, los temores. Quizás así hizo la película que iban a venir los marcelinos a clavar y lo van a poner en una plaza porque había matado a un egipcio. Vaya a saber qué es lo que se pensó. Por eso la palabra dice mejor dos que uno, porque cuando caiga uno, ¿quién no va a levantar si está solo? Por eso apoyarte en su
su hermano, apoyarse en su marido, apoyarse en su mujer. Para que ustedes crezcan espiritualmente. Y después llega el momento que Dios va a liberar ese crecimiento. Y después hay otra batalla en ustedes, mujeres, guerreras del Señor, siervas de la justicia, que dieron su vida por su marido, su medio melón, su media sandía, su media naranja. Porque después hemos ministrado matrimonio y ¿qué pasa? A mí él no me va a mandar. Pero él es el sacerdote. No, ¿qué sacerdote? ¿Cómo? Y vos le decís, ¿cómo? Porque el hombre que no venga a la iglesia es cabeza de su hogar terrenal, es cabeza de hogar. Sí, estamos de acuerdo. Cuando viene a la iglesia pasa a ser sacerdote. Cuando Dios lo levanta, lo madura, entiende las cosas de Dios, pasa a ser el sacerdote. Y nosotros somos la ayuda idónea. Ante Dios estamos en el mismo nivel, porque somos uno. Pero muchas veces el sacerdote es el que va a tomar decisiones. Muchas veces el sacerdote que va a decir, no, pero yo quiero ir. No. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Y pero yo no? Y no, decir, y este que entraba, mirá, tiene el diablo metido todavía, hay que esperar. Hay que hacer, vamos a hacer ayuno y oración 3 días para que salga lo que está ahí. Y Dios te deja hacer esos ayunos y esas oraciones. Y te cae la gota gorda y te ores. Ahora sí, con todo el poder hoy. ¿Vos para él? No sé por qué no, pero no. Te quedás. Entonces, como usted es una mujer sabia, que edifica su casa, que es corona de su marido, le dice, está bien, amor, me quedo. Tomamos un café con leche con media luna, en mi caso. ¿O ustedes tomamos un mate? ¿Sí? ¿O no es así? Gloria a Dios. Este video no se sube, ¿no? ¿Eh? Este video no se sube, ¿no? No se sube, es prohibido. Esa mujer es sabia. Entonces sí va a ser como Moisés que dice, es el hombre más manso del mundo. Aprender a ser mansa. Aprender a ser sabia. ¿Y para qué? Sí. Y resulta que Dios, sí, que mandaste la comida a tu marido, lo saca como el mejor chef de la Argentina. Gloria a Dios. Mamá. Porque dice que el que se humilla es exaltado. Y al soberbio, ¿qué hace Dios? Dios lo humilla. ¿Tiene soberbia todavía? Bueno, ahí. Así como el hombre y la mujer, porque no solo la mujer, el hombre también tiene su orgullo, su machismo. Acá se hace lo que mando yo, está trayendo la estatua de una virgen de 4 metros. A ver si lo entendemos. Y yo quiero aclarar esto. A los hombres se lo enseñé en su momento y lo vuelvo a repetir. La mujer, dice la palabra, que tiene que estar sujeta ¿a quién? A su esposo. A su esposo. Y sujeción es voluntaria. ¿Se entiende? La sujeción de la mujer es voluntaria hacia el marido. ¿Por qué? Porque cuando ella se sujeta al marido, porque el marido es un siervo de Dios, porque el marido es el que la cuida, porque el marido es el que la trata bien, porque el marido, ¿sí? ¿Me entiende? No es el marido que deja entrar a la Virgen, que entra a entrar al gauchito Gil, no es el marido que viene y zapatea todo y pega todo un portazo. No. Cuando un marido manda a una mujer a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios, se acabó la sujeción. Porque cuando esté allá arriba, le va a decir, a ver, pastora, ¿por qué cantaste y decoraste 3 veces el rosario y le dijiste a la Virgen Santa? Ay, porque el pastor me dijo. ¿No sabías la verdad? Tu sujeción primeramente va conmigo, no con el hombre. ¿Entiendes? Entonces aprender a ser un sacerdote también, que lleva a trabajar, a ser humilde. Acuérdense que los sacerdotes en el tiempo antiguo eran los que entraban a clamar y hacían los holocaustos por el pecado del pueblo. O sea, usted y yo, siendo sacerdotes, lo que tenemos que hacer, holocausto de oración. Clamar al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mi hogar. Porque la autoridad te la va a dar Dios, no el hombre. ¿Me entiendes? Tu carácter no te da autoridad. En el mundo confunde carácter y autoridad. No, la autoridad te la va a dar Dios. Como Dios le dio la autoridad a Moisés.
Que dijeron, no queremos que hable más Dios, que hable con vos. Y todo lo que Dios te diga a vos, tú lo que nos digas, vamos a hacerlo. Así. Porque el que está hablando contigo, y cuando tú das una orden, sabe si viene de parte de Dios o no. Sabe si está Dios contigo o no. ¿Entiendes? Entonces aprender a ser un verdadero siervo, una verdadera sierva, es salir de nuestra zona de confort. Es muy lindo, como decía el siervo y apuntaba muy sabiamente, mi zona de confort, hacete la comida vos. Esa es la zona de confort. Porque me enojo, me chinchudo, hacete la vos. Yo me voy a dormir a ver ¿cómo se llama esto? El sultán. Me voy a ver Paciente Gavilanes, que están los hijos de los hijos de los hijos. Que bien. Yo, hacete la comida. Ahora tú te lo guiso, yo que sé 15 días guiso porque a mí me gusta, no importa. No, esas cosas no. Aprender a salir de zona de confort sería todo mal, todo bien, bueno, pero tenemos que aclararlo, que la palabra dice que estemos en paz. ¿Qué comemos? Vamos a comer, hacerlo con toda excelencia. Porque usted no está glorificando a la persona que está al lado. Usted está glorificando ¿a quién? A Dios. Usted glorifica a Dios. Porque empieza a ser hacedor de la palabra. Empieza a ser hacedor lo que Dios quiere. Te pegó un cachetazo por el otro. Te pidió la cama, dale una espada. Si hubo una interferencia, un enemigo, ora por él. Dale las cosas. Pero tú sabes cuál es el límite. ¿Se entiende? ¿Entiende? Porque no las mujeres. Hay muchas mujeres que son muy manipuladoras. ¿Sí? Y manipulan. ¿Sí? Ustedes saben lo que es manipulación. ¿O no? Gloria a Dios, no saben. No le voy a decir para que no. La manipulación, mientras el tamaño de palabras y acciones llevan a la otra persona a hacer lo que uno quiere, porque la persona no quiere, manipulo. ¿Sí? Como hacemos, manipulo estadísticas. ¿Sí? Empieza a bajar esto, empieza a bajar lo otro para que digan la inflación va al 0,5, va bajando, cuando realmente uno ve no está bajando, pero manipulo los números para que me den bajo. ¿Me entienden? Y muchas veces la mujer o el hombre manipulan a otra persona para sacar provecho y que hagan lo que uno quiera. No, tiene que morir. Egipto tiene que morir totalmente en nuestras vidas. Tiene que salir de nuestras vidas. Nosotros tenemos que dejar Egipto atrás. Nosotros tenemos que hacer que la gloria de Dios resplandezca en nuestro rostro, así como hacíamos como estaba Moisés. Nosotros somos los que tenemos que hacer que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, que abra el mar en dos y nosotros cruzar en seco. Nosotros somos los que tenemos que hacer que la mano de Dios pelee nuestras batallas. Es la única forma, es tener a Dios cara a cara y hacer la voluntad de Dios y sacar todo nuestro pensamiento para que Dios ponga los pensamientos de Él en nuestras vidas. Amén. Entender que ya no es más mi voluntad sino la voluntad de Dios y hacer carne el versículo que dice que la voluntad de Dios ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Hacer carne que las decisiones del hombre que piensa que el camino, que son buenos, pero el final es muerte. Dejar que la voluntad de Dios se haga glorificar en mi vida es lo que me va a dar la seguridad de tener una victoria. Es lo que me va a dar la seguridad de estar sano. Es la seguridad que me va a dar de que mi espíritu, mi alma, no se pudra, no se aguzane, o no esté quietito. Como un tanque veo que pone agua y queda quieto y no hay más agua y no sale. ¿Qué pasa? Se pudre esa agua. Y no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Salir de mi zona de confort me asegura que la gloria de Dios se va a mover a mi favor. Haga lo que nunca hizo. Bendiga a sus enemigos. Bendiga a su vecino más que le molesta más. Bendiga a su familiar que le ha perseguido. No deje de hacer la obra de Dios por nada ni por nadie. Créale a Dios. Empieza a proclamar la palabra. Acuérdese que Jesús
yo y mi gato. No, dice que seré salvo yo y toda mi casa. Empiece a recordar y a proclamar con su boca que tiene que salir de su boca la bendición de Dios. Empieza a profetizar las cosas. No le estoy diciendo que usted es profeta. Profetizar significa decir algo que va a acontecer con la seguridad que va a acontecer. Empieza a profetizar, a decir las cosas buenas, a bendecir a su casa, a bendecir su familia, bendecir su barrio. Por muchos momentos yo despotricaba y no podía hacer bien mi trabajo. Yo lo maldije. Yo decía, mi enfermedad vino por la culpa de mi trabajo. No quería saber nada, iba todos los días amargado. Hasta que el Espíritu Santo me confrontó. ¿Cómo querés estar bien? ¿Cómo querés tener paz en tu trabajo si tú lo vives maldiciendo? Si tú lo vives encadenando y atando. Empieza a bendecir el trabajo que tiene. Empieza a bendecir lo que Dios te dio. Y entonces tú vas a ver cara a cara a Dios. Aun cuando amanece, aun cuando sale una flor. A mí me encanta cuando ponen estado. Sacan fotitos del sol, de la luna, de la planta. Otro día no, ya mi hermana es la que la hace. Yo te lo digo así directamente. Me encanta porque se disfruta cada momento. Y eso es lo que Dios quiere. Disfruta cada momento. Alégrate aún cuando las cosas no te salen. Alégrate y gózate aún cuando tú ves con tristeza. Alégrate porque ¿sabes qué? Tu Dios está contigo. Amén. Y si tu Dios está contigo, ¿quién contra ti? Apréndete a gozarte en la presencia del Señor. Entonces vas a ser una tierra deseable. Entonces tu rostro se iluminará tanto que a los demonios lanchan solo verte. Y se te van a empezar a pegar gente que antes quizás no quería saber nada contigo. Se te va a poner y tú no le vas a decir, ¿y este qué quiere? ¿Y por qué vino esta a mi casa? Te va a empezar a saludar gente que no te saludó de vuelta a la cara. Y vos no vas a decir, ahora me saluda Dios. No, el amor de Dios siempre, porque va a haber algo distinto en ti. Y cuando le llegue la visitación a esa persona y se convierte realmente, le va a dar gloria a Dios porque hubo un siervo, una sierva que nunca le dio vuelta a la cara. Que a pensar que esa persona le da vuelta a la cara, la injuriaba o decía cosas, la sierva y el siervo de Dios nunca levantó la voz contra esa persona. Al contrario, siempre bendiciendo y siempre pidiéndole a Dios por esa persona. Por eso Moisés pudo ver cara a cara a Dios. Dejó todo Egipto atrás, todo lo que él conocía lo dejó atrás, todo lo que él sabía lo dejó atrás, pero le llevó 40 años estar en el desierto, a solas. ¿Conocía a Dios? Sí que conocía a Dios, pero de oídas, porque le enseñaron quién era Dios. Le enseñaron porque venía de la cultura hebrea y su nodriza era su mamá. Y le enseñaba la cultura de los hebreos. Y todo quién era Jehová. Conocía lo que era Abraham, conocía lo que era Jacob. Por eso digo lo primero que dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. Dile eso porque los ancianos te van a creer. Porque así se identificaba, lea el pasaje, lea los pasajes como Dios se identificaba así. Pero entonces él tuvo que dejar toda su humanidad afuera. Tuvo que dejar todo lo que traía de Egipto, lo que había aprendido afuera, para empezar de cero y ser ese libertador que Dios buscaba. Con hechos, con palabras, con poder, con autoridad, pero sobre todas las cosas, Dios estaba con él. Y todo el mundo lo veía. Dios estaba con él. Dios va a estar contigo. Va a venir escasez y tú vas a tener abundancia. Va a venir plaga y a ti no te va a tocar. Van a venir todo cable cruzado y tú vas a tener una sonrisa de oreja vieja. Van a estar todo enloquecido y tú vas a tener paz. Y vas a decir, ¿qué tienes tú? Y yo tengo a Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Y Dios me está moldeando para lo que Él quiere. Porque yo soy único y única e irrepetible para Dios. Amén. Y Él tiene un plan muy superior a lo que yo pienso. Y Él va a hacer grandes cosas a través mío. Y se va a glorificar y va a demostrar su poder sobre mi vida y sobre lo que esté a mi lado y a lo que Él me demande hacer. Ahí estaré. Pero saca el chip de vida. Sácalo durante todo. Saca mediante tu vida. Que aunque esté en medio, tú no tienes por qué contaminarte.
Tú no tienes que ver lo que hace el otro, tú tienes que ver qué haces tú. Enfócate en lo que tú haces. Enfócate en la persona que Dios puso a tu lado. No la compares con nada ni con nadie, porque después empezamos las comparaciones. Tú vas a comparar con otra persona, pero esa persona que tú compares, que tú pareces superior, bonita, estando contigo, no va a ser la misma persona. Porque esa persona a ti no te va a entender. Esa persona a ti no te va a cuidar. Dios puso a la persona adecuada e idónea a tu lado. Claro, Edén, Michi. Y estate tranquila que si esa persona no es para ti, Dios hace esto. Y si hace 20 años que viví, tenés 2 hijos, no pregunte más si corresponde o no. Si tenés 3 hijos. Que tenés hijos. Si tenés 3 hijos hace 20 años. Si tenés 3 hijos. 20 años y 3 hijos. Bueno, gloria a Dios. Más abundancia, más bendición. No preguntes más. No pregunte más. Él es mi siervo, ella es mi sierva. Reinate y casate. Señor, ¿será que yo me equivoqué en un éxtasis? Me hicieron un guaricho antes y dije, wow, ¿viste a mi siervo? No. Empieza a hacer las cosas bien. Ordénate, porque si tú tuviste bendición estando sin casarte, imagínate cuando tú te cases y pongas las cosas como Dios quiere, la bendición que tú vas a tener. ¿Entiendes? En orden, Dios no manda a casarnos, Dios no manda a juntar. El mundo y Satanás empezó a juntarse a probar. ¿A probar qué? No entiendo yo esas cosas. Pero Satanás lo pone. Y así como el mundo va entrando en nuestra vida, ¿me entiendes? Dejemos Egipto concubinando. No, Dios quiere que nos casemos, la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio legalmente. Miren, Satanás, como he dicho, ay, si ya conviviste 5 o 10 años, ya está. No, que ya está. En lo terrenal, Satanás lo puso, pero en lo espiritual sabemos que hay un peso. Sabemos que hay una legalidad. Sabemos que Satanás tiene un artimaño o algo contra nosotros. Cuando nosotros no empezamos a poner orden y empezamos a cerrar todas las puertas que aún están entreabiertas, Satanás pierde el poder sobre nuestra vida y la toma totalmente por control. Dios, es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Matrimonios llenos de la gloria de Dios. Familias llenas de la gloria de Dios. Familias que vean cara a cara a Dios. En su vida, en su trabajo, en donde esté. Maridos fieles a sus mujeres. Mujeres fieles a su marido. Leales. No busque afuera lo que tiene adentro. No lo busque, porque no lo va a encontrar. Lo único que va a hacer es ensuciar su templo y maldecir su templo. ¿Me entiendes? Y puede llegar a destruir todo lo que Dios quisiera hacer, o lo que iba a hacer. Porque hay un enemigo que nosotros tenemos que vencer. Y es el peor enemigo de todo, y no es Satanás. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros peor enemigos. Entonces aprendamos que ese peor enemigo muera totalmente. Y dejemos que Dios haga la obra que tenga que hacer. Estás solo, estás sola, no te apures. Deja que Dios haga la obra que tenga que hacer. Quizás tú te apures y no seas el siervo, la sierva que quiere Dios. Dios ya está formando y moldeando un siervo, una sierva para ti, idónea para ti, para que no estés sola, para que te ayude, para que te fortalezca, para que te levantes cuando caigas. ¿Me entiendes? Espera en Dios. Espera en Dios. Deja las excusas de lado. Deja Egipto de lado como hizo Moisés. Y entonces vamos a ver a Dios cara a cara. Y Él hará grandes cosas que ni nosotros pensamos, ni nosotros lo imaginamos. Porque dice en su palabra que sus pensamientos son muy superiores a los pensamientos de los más sabios de acá de esta mundo. El pensamiento del más sabio de este mundo es muy chiquito al lado del pensamiento de Dios. Así que ni usted ni yo no podemos imaginar la gloria postrera sobre nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de Dios. Ponte de pie, iglesia, de donde estás.